Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continuamos en la fase final del Champions Chess Tour y ahora vamos a ver el resumen de la ronda número 5. Antes que nada, vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones previo al inicio de la ronda. Tenemos allá Magnus Carlsen afianzado en la cima con 23 puntos y medio, Wesley So 19 y medio, Leon Aronian con 15, Teimur Radjabov empatado en puntos con Hikaru Nakamura, Anishigiri 9,5, Artemiev empatado con Maxima Sherlagraf con 8,5, Shakhriyar Mamayarov con 5,5 y en último lugar Jan-Christoph Duda con 5 puntos. Esta partida que vamos a ver a continuación corresponde a la tercera de las 4 partidas rápidas de 15 más 10 que están programadas para este match. En la primera Magnus Carlsen había derrotado con las piezas blancas a Hikaru Nakamura y en la segunda habían hecho tablas, por lo que en esta tercera partida Nakamura, a pesar de llevar las piezas negras, tenía que intentar jugar a ganar para poder nivelar el match. Sin más que decir, pues vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Magnus, E5, caballo F3 y caballo C6. Ya tenemos tras alfil B5 la apertura española. Opta por la variante Berlín aquí Nakamura con caballo F6. Y en caso de que Carlsen se enrocara, tras caballo por E4 entraremos en ese, probablemente, ¿no? En ese famoso final de la berlinesa, si juega en la línea principal. Pero Carlsen no está interesado, juega D3, evita ya la captura en E4 para no entrar en ese famosísimo final que ya todos conocemos. Alfil C5 aquí de Hikaru Nakamura, la línea principal. Y entra ya en la variante del cambio de la berlinesa Magnus Carlsen tras alfil por C6, D por C6 de Nakamura. Y me dirán aquí ustedes, sí, ¿por qué no se come ese peón Magnus? ¿Se puede o no se puede comer ese peón? Pues comer en E5 sería un error garrafal, ya que existe la jugada dama de 4. Metemos un doble sobre F2, amenazamos mate, además el caballo. Caballo G4 no sirve de nada, simplemente alfil por, eliminamos el defensor, seguimos amenazando ahí el mate en F2, ¿no? Así que prácticamente única jugada alfil E3. Y tras dama por E5 no se termina aquí, parece que aquí ya se termina la variante, ¿no? Y dejamos de calcular, porque sigue D4, te meten un doble, y dama por E4 aquí, tras D por C5, la intención es comer en G2 y ya podemos ver que el negro tiene una buena posición, ¿no? Estamos tocando la torre, no hay muchas formas de defenderla, por ejemplo torre F1 y alfil H3 con mucha presión sobre la posición blanca. Aquí el negro está ganando ya prácticamente. Así que tras D por C6, por ese motivo Carlsen no come en E5, juega en roque. Ahora sí amenaza comer en E5 porque tras dama de 4 ya el peón en F2 está defendido. Alfil D6 de Nakamura defiende ese peón y alfil G5 metiendo esta clavada interesante. H6 para preguntarle ese alfil a dónde se va a ir, ya que se comprometa, no en una diagonal, que no se mantenga en esta y en esta, sino que ya se mantenga en una sola diagonal. Alfil H4, dama E7 y caballo B2, ¿no? Ya se prepara con el caballo hacia C4 para meter más presión sobre ese peón en E5. Alfil G4 para reducir un poco la presión central que tiene el blanco. Ahora clava ese caballo en F3. H3 quiere quizás ya romper la clavada con G4 en algunas posiciones, aunque G4 comprometería la posición del rey, ¿no? Así que simplemente le inserta este H3. Es una buena jugada, es una buena ganancia de tiempo, ¿no? Para ya darse un aire para el rey en un futuro. D4 de Magnus Carlsen. Y vemos que aquí comer en D4 sería un error garrafal, ya que permite la jugada de 5 y te meten un doble. Además, estás tomando ventaja de la clavada del caballo en F6 y tras alfil por E5, que parece que es posible porque ese caballo está clavado, seguiría torre 1 simplemente. Y ya ganarías material. Por ejemplo, dama de 6, caballo C4, te meten un doble y perderías pieza. Así que tras D4, Nakamura no come en E5, juega en roque largo. Torre 1 aquí de Magnus Carlsen. En algunas líneas puede pensar en tras E por E4, meter un E5 y a ganar material. Dama E6 de Nakamura ya se desclava de ese caballo sobre F6. C4 ganando espacio central y preparándose para desclavar este caballo de F3 con ganancia de tiempo sobre el peón en A7. Naka decide comer en F3, caballo por, y aquí Nakamura dice, ¿sabes qué? Me voy a comer ese peón en C4, yo no veo que pase absolutamente nada, pero D por E5 de Magnus Carlsen. Ahora te meten un doble, es verdad que tras alfil por E5 da un poco de miedo porque la dama en D1 está colgando, pues aquí el blanco puede resolver estos problemas con la jugada caballo por E5. Ahora momentáneamente tiene pieza de más. Si
el negro come en D1, pues el blanco come en C4 y queda con pieza entera de más. Así que dama B5 de Nakamura ya se aparta del ataque, ahora sí que amenaza a comer en D1. Pero aquí le mete la brillante jugada intermedia a Magnus Carlsen, caballo por C6. Espectacular, ¿no? ¿Qué pasa si el negro come en D1? Pues seguiría caballo por A7. Le meten un doble ahí a la dama y el rey. Tras rey B8, caballo por B5. Torre por. Y el blanco queda con pieza de más, ¿no? Es el alfil de más. Así que tras caballo por C6, no le queda más al negro, más que recapturar en C6. Dama por. Y aceptar ya. Pues ahora sí que una posición un poco peor, ¿no? Hay por ahí. Dama B3 se aparta del ataque ahora sí. Y además toca el peón en F7. Torre D7 para sostener ese peón. Y torre C1 le gana un tiempo a la dama. La dama se retira a E6. Y la verdad que este dama E6 compromete su estructura de peones enormemente. Y ahora el negro estará obligado a defender un final peor por el resto de la partida. Contra quien es considerado, argumentablemente, obviamente, el mejor finalista de todos los tiempos, ¿no? Magnus Carlsen. Tras torre C1 un poco mejor era dama B6. Y ahora si el blanco cambia a M6, al menos su estructura, la estructura del negro no se ve comprometida. Tras dama E6, Magnus simplemente cambia en E6, peón por, y ya tiene una debilidad aquí para atacar el blanco. Alfil G3, ahora se enfoca sobre la presión sobre el peón en C7 y además evita que el peón pueda avanzar hasta E5. B6 de Nakamura para jugar un posible rey B7 y defender de esta forma el peón en C7, ¿no? Por ahí. Torre C6, muy buena jugada de Magnus Carlsen. Fíjense cómo fija la debilidad del peón en C7. Evita que este peón pueda avanzar hasta C5. Y en todo momento el negro va a tener que estar al pendiente de la defensa de ese peón. Torre 8 para meter un E5 y cerrar la diagonal del alfil. Y otra vez muy buena jugada de Carlsen. Alfil E5. Evita el avance E5. Y nuevamente fija esa debilidad del peón en E6. Rey B7, tocando la torre, torre C1, incrementando la presión sobre C7, torre E7 y ahora sí defiende su peón en C7 y amenaza a comer en E4. Así que F3 de Carlsen, estabilidad al peón de 4 y además evita todos los saltos de caballo, ¿no? Ese caballo está prácticamente inútil ahí en F6, no tiene jugadas a dónde ir. Caballo E8 sobreprotege el peón en C7 y H4 aquí Magnus quiere jugar H5, se prepara para asegurarse de que el peón en G7 se mantenga en esa casilla y será una debilidad más que el negro tenga que defender, ¿no? Ahora tiene tres debilidades, el peón en G7, el peón en E6 y el peón en C7. H5 de Nakamura que evita el H5 de Magnus. Rey H2 quiere venir por aquí para atacar los peones de el negro. G6 de Nakamura y es una pérdida de tiempo que el blanco aprovechará para infiltrarse con su rey, con rey G3, rey F4, rey G5 y atacar todos esos peones débiles del flanco de rey. Tras rey H2 un poco mejor era caballo D6 para activar su caballo y poder quizás jugar un posible caballo F7 y después jugar con E5 para cerrar la diagonal y disminuir un poco la presión sobre el peón en C7. Por ejemplo, rey G3 sería caballo F7. Y aquí, por ejemplo, ustedes me dirán, pero ese peón en G7 está colgando, ¿no? ¿Qué pasa si alfil por G7? Si caballo de 8, te tocan la torre en C6, te tocan el alfil en G7 y pierdes material, ¿no? Por ejemplo, alfil F6, caballo por C6, tras alfil por E7, torre por E7 y quedas con pieza de menos. Así que tras caballo F7, la mejor jugada que tiene el blanco es rey F4, pero el rey tiene la responsabilidad de defender el peón de E5, el alfil de E5, por lo que no es tan fácil de ir a atacar las debilidades que tiene el negro por aquí, ¿no? Bueno, pues tras rey H2, Nakamura, sin embargo, no jugó caballo de 6, jugó G6. Y ahora le da un tiempo de más ahí al blanco, ¿no? Para ir a atacar las debilidades. Rey G3, ahí viene Magnus a meterse a F4. Torre de 2, primero Nakamura busca algo de actividad, por lo menos ahí. Ya evita el rey F4, porque se caería el peón en G2. Así que Magnus juega torre C2, cambia la pieza más activa que tiene Nakamura. Torre por. Y torre F7 que evita la entrada del rey. B4, A6, intenta una estrategia de espera aquí Nakamura. Su posición es demasiado pasiva, la verdad que no tiene muchos planes que ejecutar. A4 de Magnus Carlsen.
y torre F8 sigue esperando Nakamura. B5 ahora sí fija todos los peones y este peón en C7 va a ser eternamente débil. Fíjense cómo estos dos peones restringen la movilidad de estos tres. A por B5, A por B5 y rey C8. Hikaru Nakamura quiere activarse con rey D7. Carlsen por su parte quiere infiltrarse a través de la columna A y meterse ahí en octava para clavar ese caballo de 8. Rey D7 y ya clava ese caballo de E8. Torre F7, Nakamura desclava y torre A1 de Carlsen, ¿no? Quiere marear por ahí un poco a Nakamura, quiere buscar el error de Naka, a ver si puede meterle por ahí algún truco, ¿no? Alguna jugada de espera. Torre F8 de Carlsen, de Nakamura, perdón, que sigue simplemente esperando a ver cómo va a progresar Magnus Carlsen. Y aquí rey F2 de Carlsen, que comete un pequeño error por ahí. Un poco mejor era este jaque, era muy preciso. La verdad que es difícil, ¿no? En este tipo de finales afinar con todas las más precisas. Igualmente la posición del negro sigue siendo pasiva, ¿no? Después de ese rey F2, pero aquí la mejor jugada era torre D1. Por ejemplo, ¿qué pasa si el negro se tapa de caballo? Por ejemplo, pues seguiría alfil por, peón por y E5 tomando ventaja de la clavada. D5 prácticamente única jugada. Y tras torre A1 vemos que todas las debilidades en la sexta del negro prácticamente se van a caer, ¿no? Se viene un torre A7 para torre G7. Se puede venir también un torre A6 primero para tocar el peón de B6, provocar un torre B8 y después meter el jaque, ahora sí infiltrarse por la columna G y atacar todos esos peones tan débiles del negro. Tras torre D1, la mejor jugada que tiene el negro es rey C8. Torre C1 incrementando ahí la presión sobre C7 y forzando a este caballo a permanecer en E8, pasivo en la defensa del peón en C7. Por ejemplo, torre F7, optando una estrategia de espera, sería torre C6, tocando el peón en E6, rey D7, por ejemplo, y aquí rey F2, ¿no? De a poco el blanco va progresando. Por ejemplo, si el negro sigue optando por esa estrategia de espera, rey E3, torre F7, de a poco el blanco va progresando. Vemos que tras torre F8, E5 es clave aquí para que este caballo esté completamente liquidado y no tenga casillas a dónde ir. Por ejemplo, si intenta caballo G7 para venir a F5, G4, ahora sí dejamos ese caballo completamente inhabilitado y con una preparación adecuada después de H por G, F por G, podemos intentar la jugada H5, obviamente con previa preparación, como ya les vengo diciendo, ¿no? Y crear un peón pasado ahí muy fuerte en la columna H. Sin embargo, aquí Carlsen jugó con rey F2 y ya le permite a Nakamura liberarse un poco, ¿no? Ya le permite la jugada caballo D6 que toca el peón en B5. Así que a Carlsen no le queda más que comer en D6 porque no quiere defender de forma pasiva, ¿no? Alfil por, rey por, jaque. Y rey E7 aquí de Nakamura que juega de forma muy pasiva. Quizás pudo haber jugado con rey C5 en esta posición para meter presión sobre ese peón en B5. Rey E7 es una jugada muy pasiva, ya le permite a Carlsen aquí progresar con su rey. Juega rey E3, torre A8 de Nakamura que no quiere darle la columna a Carlsen. Pero aquí Carlsen pudo haber jugado ya con rey F4 e ir por aquí, ¿no? A rey G5, si se puede venir a G6 y a atacar todas esas debilidades de peón en G6, peón en E6. En caso de que el rey venga a F7, tenemos un torre D7 jaque que ya es devastador. Pues aquí tras torre A8, Carlsen no aprovecha, juega torre C1 y ya le hubiera permitido aquí a Nakamura igualar un poco la posición si hubiera encontrado la jugada torre A5. Ya le quedaba poco tiempo, ¿no? A Naka le quedaban 3 minutos y muy difícil, ¿no? Afinar con todas las mejores jugadas. Aquí tras torre A5 parece que ese peón en C7 se lo estamos dando con jaque, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tras torre por C7, rey F6, defiendes todas tus debilidades. Es imposible para el blanco defender ese peón en B5 y una vez que comas en B5 mantienes tu peón en B6 defendido, ¿no? Vemos que torre C5 no es posible gracias al peón. Pues aquí Naka tras torre C1 o rey D7 y ya le permite una gran ventaja aquí a Carlsen que ahora sí que aprovecha, juega rey F4 y ahí se viene con el rey a G5, viene el rey a F6 y va a atacar todas las debilidades del negro. Torre A2, tocando en G2, G4 evitando la captura. Torre A3, así que evita el rey G5 porque se te caería el peón en F3. Carlsen simplemente lo defiende con torre F1, ya se prepara para rey G5, rey por G6.
Rey E7 de Nakamura. Y Rey G5, ahí viene Carlsen metiendo presión sobre el peón en H5. Rey F7 de Naka, que ya le regala ese peón en H5. Pero ¿qué pasa aquí si Carlsen come en H5? Sería un error garrafal, ya que tras G por H5, Rey por H5, torre B3, ¿no? Y se te cae el peón en B5. Además, con jaque, una vez que este peón se cae, el negro consigue dos peones pasados y unidos, muy peligrosos. Por ejemplo, si el blanco intenta algo como torre C1 para intentar comer en C7, una vez que el negro come en B5, pues ¿qué pasa? Que torre por B5 viene con jaque, rey G4, C5, ya no logras capturar nada, ¿no? Aquí se iguala la posición. Así que tras rey F7, muy buena jugada de Magnus Carlsen, que no se desespera, y es una de las grandes virtudes que tiene el campeón del mundo, ¿no? Siempre tiene una paciencia impresionante y sabe cómo conducir todo este tipo de posiciones técnicas que no son para nada fácil, ¿no? Hay que jugar de forma muy precisa y meticulosa. Aquí juega rey H6, muy fuerte jugada. Lo que quiere es jugar G5 para fijar este peón en G6, y el peón que quiere ganar es el de G6 y además el de H5 sin cambiar peones para poder tener estos dos peones pasados por aquí. Y pues al final de cuentas el peón de G le pudiera dar la victoria, ¿no? Quiere meter un torre de 1 para meter un torre de 7 jaque o torre C1 para torre por C7. Y desde ese estilo, ¿no? Y lo que quiere es ganar el peón de G6 sin cambiar peones. Pues tras rey H6 juega torre C3 Nakamura, que por lo menos evita el torre C1. Y aquí G5 de Carlsen, como les digo, ¿no? Ya fija la debilidad de ese peón en G6. Torre D3 para evitar la entrada por D1, pero Carlsen entra por C1 y ya confina a la torre a una defensa pasiva prácticamente ya por el resto de la partida. Torre D7, esa torre tiene que mantener la defensa del peón en C7. Torre C6, ahora manteniendo presión sobre E6. Torre E7, perdón, F4, ahí viene ya el F5 de Magnus Carlsen. Torre D7, Nakamura opta por su estrategia de espera. F5, ya rompe ahí con F5 Magnus Carlsen y destruye por completo la estructura del negro. Peón por, peón por. Momentáneamente Nakamura tiene un peón de más, pero ¿qué pasa aquí? Tras torre F6, el rey se retira, Magnus recupera su peón, va a ganar el peón de H5 y conseguirá dos peones pasados y conectados, mientras que en el otro flanco, como podemos ver, esta torre defiende muy bien el peón en B5 y lo más importante, el peón en B5 inmoviliza a los dos peones del negro, ¿no? No hay forma de que el negro pueda avanzar esos peones porque siempre podemos capturar al paso. Torre D6 de Nakamura, Magnus simplemente se come ese peón. C6 para cambiar peones, Magnus otra vez captura, nada más. Torre por y G6 de Magnus Carlsen, ¿no? ¿Qué pasa aquí si Nakamura intenta meter un final de peones, ¿no? Que parece que este peón está muy lejos del alcance del rey. Intenta algo como torre C5, ya prácticamente forzando la captura. Magnus simplemente pudiera haber comido en caso de que se hubiera dado esta posición. B por C y llega a tiempo de parar el peón, ¿no? Obviamente si el negro intenta comer los peones del flanco de rey, simplemente H5. Y tras rey H6 simplemente puedes comer en C2. El negro nunca puede comer en H5 porque el peón corona. Bueno, aquí tras G6, Nakamura por ese motivo no juega torre C5, juega torre C8 para intentar defender este peón por detrás e ir a coronar ese peón de B, ¿no? Es su última esperanza. Rey G5 de Magnus, torre B8, ahí viene la idea de Nakamura, H5, B5, y aquí, por ejemplo, trazarlo como H6, B4. La idea de Magnus es simplemente meter este jaque, rey G7, jaque, rey H8 y tras rey H6. No hay forma de evitar el mate. Si amenaza G7 mate, esta torre nunca puede dejar la octava porque te meten torre F8 mate y ya es una posición de rendición para el jugador de negras. Tras la jugada B5, Hikaru Nakamura se rinde y ahora sí vamos a ver cómo quedaron los resultados del día de hoy en la ronda. Tenemos ahí la victoria de Maxim Vachier-Lagrave sobre Jan-Krzysztof Duda. Vladislav Artemiev por su parte derrota a Shakhriyar Mameyarov. Y en este match Magnus Carlsen aplastó escandalosamente a Hikaru Nakamura 2,5 a medio punto. En los desempates, Wesley So vence a Anish Giri 1,5 contra medio punto. Y Teimur Radjabov le gana a
Leon Aronian. Ahora vamos a ver cómo queda la tabla de clasificación después de esta ronda número 5. Magnus sigue ahí liderando con 26 puntos y medio. Wesley So todavía sigue en la lucha con 21 y medio. En la última ronda, por cierto, se van a enfrentar Magnus Carlsen y Wesley So, así que va a estar emocionante. Y recuerden que una victoria en las partidas rápidas pues da 3 puntos, ¿no? Así que tiene serias posibilidades Wesley So de alcanzar a Magnus Carlsen. Leon Aronian con 15, que tiene algunas posibilidades todavía, pero son lejanas, ¿no? Ya Teimur Rayabov también con los mismos puntos, Hikaru Nakamura con 12, Vladislav Artemiev empatado con Maxim Bachelagraf con 11,5, Anish Giri 10,5, Shakriar Mameyarov con 5,5 y en último lugar Jan-Christoph Duda con 5. Y bueno, amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.